Les invito ahora a abrir la Biblia porque los minutos pasan rápidamente. Primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Los versículos en los que voy a enfocarme están en el capítulo 5, verso 11. Y todo el texto, que es la base de lo que quiero decirles, llega hasta el verso 28. Por razones de tiempo solamente no voy a dar lectura porque ustedes tienen la Biblia. Veo que algunos inclinan su cabeza para leer el texto bíblico y eso es bueno, ver que tienen la Biblia abierta, también el corazón abierto para que la Biblia nos hable. Antes de entrar al texto que escogí para hoy, quiero hacer una aclaración que me parece necesaria. Esta carta ha sido estudiada en nuestros grupos de estudio de Biblia durante un buen tiempo en las últimas semanas. Algunos de ustedes son alumnos de las clases bíblicas. El miércoles pasado, cuando participé del encuentro bíblico junto a una veintena de personas, escuché una excelente exposición del pasaje que en cuestión les presento hoy, Tesalonicenses 5:11 en adelante. Cuando supe que Gustavo no iba a poder hablar hoy, porque él estaba a cargo del sermón de esta mañana, fui a mi semillero homilético y este tema lo tenía pendiente, anotado allí y ya desarrollado, así que tomé el bosquejo y lo fui actualizando hasta que me di cuenta al asistir a la clase el miércoles pasado que era el mismo texto que la clase bíblica estaba enfocando y que varias clases han enfocado. Les recomiendo asistir a esa clase de los miércoles a las 20 horas. Y hay otras clases también que están estudiando ahora. Hoy comenzaron las damas a las 9 de la mañana con la segunda carta. Es recomendable la lectura y el estudio de estas cartas y les recomiendo asistir a las clases bíblicas en los diferentes grupos en estos domingos y provisoriamente estamos haciéndolo por Zoom por las necesidades de salud que tenemos. Pensé en cambiar por otro texto y otro tema, pero al final creí que debía seguir con la idea porque el enfoque que le voy a dar es diferente. Las 22 personas que estaban el miércoles pasado puede ser que reciban un plato extra de sopa. Si no le gustó esa sopa, va a tener que tomar otro plato hoy. Y enfatizaré algunos aspectos esenciales que hacen que seamos Iglesia de Cristo, que nos podamos llamar, tomar el derecho, la autoridad espiritual de llamarnos Iglesia de Cristo, un cuerpo que se ayuda mutuamente para seguir adelante en las luchas y en las pruebas. Esencialmente, mi enfoque está relacionado con un término que describe la situación de la iglesia y también de la ciudad donde estaba actuando esta iglesia. La palabra es ánimo. Son mencionados aspectos que ponían a prueba la fe de la iglesia y el ánimo de muchos de sus integrantes. Algunos estaban bien de ánimo, pero había algunos que estaban de poco ánimo. Versos 11 y 14, usted los tiene allí y se menciona el término como un llamado a una preocupación de parte de los líderes. Animaos unos
a otros. Vuelve a aparecer el tema del ánimo en el verso 14, cuando se refiere a la necesidad que hay de alentar a los de poco ánimo. Este término, que describe una situación más que nada emocional por las pruebas que estaban pasando los integrantes de la congregación, es que es mencionado en esta época también como muy pertinente para la situación que vivimos en el cuerpo de Cristo aquí y en todas partes del mundo. Generalmente, las pruebas, y como se va a mencionar luego en la segunda carta, las tribulaciones producen que el ánimo decaiga. Unos días estamos bien de ánimo y al otro también, o no. A veces, como decimos en el dicho popular, nos levantamos con el pie izquierdo. No tiene nada que ver con política, yo prefiero el derecho, pero a veces nos levantamos en esos días cuando la situación no parece sonreírnos tanto, y algunos de ustedes que han pasado o están pasando por el contagio del COVID entenderán bien esto. Pero en Tesalónica había más que problemas de salud, eran problemas de persecución y también estaba en la puerta algún problema relacionado con la interpretación de algunas doctrinas que había enseñado San Pablo. Ahora, generalmente, y es lo que tenemos que entender en este tiempo de prueba, las tribulaciones, como estas de la pandemia, hacen que el ánimo decaiga. No sé usted, pero más de una vez en estos últimos 2 años, yo he estado desanimado. Alguna vez quise hacer lo que hacen los boxeadores que ya no dan más sobre el ring. Por favor, que alguien me tire la toalla y, como decía Mafalda también, paren el mundo, que me quiero bajar. Bueno, a veces nos hemos sentido así en los últimos 2 años, relacionados con estar aislados, con no poder abrazar al otro, con las limitaciones de no poder congregarnos, ahora con esta situación nueva y lo que pueda venir, que no sabemos lo que puede venir, pues el futuro está en las manos de Dios. Entonces nos desanimamos. Ahora, en la iglesia de Corinto había personas que debían de producir ánimo para los de poco ánimo. Y en el verso 12 hay que destacar a quienes enseñan, a quienes predican, a quienes son maestros de escuela dominical, a quienes se ponen junto a otros para enseñar, edificar y dar ánimo. Esto lo voy a volver a subrayar hoy. No es trabajo para uno, no es trabajo para dos, es trabajo para usted, mi hermana. Es trabajo para usted, mi hermano. Es trabajo para toda la iglesia, de vernos unos a otros, ver nuestros rostros y ver cómo nos encontramos y qué te pasa hoy que tenés cara de estar enojado con todo el mundo o cómo te sentís físicamente. Entonces viene ese proceso de sanar el desánimo, de quitarlo de nuestras vidas, mencionado aquí como una conclusión a un tema muy importante que viene desarrollando en el contexto del capítulo 4 y 5. El Señor está para venir, el Señor está cerca, el Señor nos llevará con Él. Así que, hermanos, anímense unos a otros. Alguien me dijo, y con toda la razón creo, que con todo lo que está pasando, cualquiera se desanima. Y sí, lo vi con los
brazos muy caídos, los hombros también muy caídos, una cara apenada, y me dijo eso: con todo lo que está pasando, cualquiera se desanima. Sí, es cierto, cualquiera se desanima. Yo me sumo a los que se desaniman, porque soy de carne y de hueso como ustedes, y enfrento las mismas situaciones, unas y otras tal vez diferentes, y hay que enfrentar esto del ánimo con el apoyo de todos. ¿Qué cosas y qué situaciones podrían estarlo desanimando a usted hoy? Si pudiéramos mirar el rostro en detalle de cada uno e indagar en la mente, en lo que no se ve en el rostro, algunos podrían tener gran carga emocional y estar desanimados, ya sea por su propia salud, por su falta de ánimo o por la condición de seres queridos, enfermos, algunos que han partido y no les veremos más en esta tierra. Durante varias ocasiones, y los que me conocen de años lo recordarán, durante varias ocasiones en los últimos 40 años he enfatizado el enfoque neotestamentario de la Iglesia como una comunidad que se ayuda mutuamente. Una de las ilustraciones o analogías que usan escritores del Nuevo Testamento para describir a la Iglesia es que ella es un cuerpo. Hay otras dos analogías, como por ejemplo que la Iglesia es la esposa de Cristo. Es una linda ilustración también para pensar en estos tiempos de pandemia. Estamos protegidos por alguien que nos ama. Pero en este caso enfatizo que la Iglesia es un cuerpo. Ese cuerpo se sustenta por cada uno de sus miembros. Es un cuerpo también vulnerable, se enferma, sufre, se desanima, pero también dentro de ese cuerpo que puede estar en algunos momentos debilitado, hay personas, hay cristianos, son los que menciona en el verso 12 y 13, que están animando y edificando continuamente. El término que aparece en repetidas ocasiones en el Nuevo Testamento y que lo tenemos aquí en el verso 11, unos a otros. ¿Recuerda usted cuántas veces es mencionado en el Nuevo Testamento, incluyendo los evangelios? 58 veces. Ahora, de esas 58 menciones del término unos a otros, 40 son usadas por Pablo en todas sus cartas. Tengo una serie de 12 sermones que prediqué unos años atrás sobre el unos a otros en diferentes funciones del cuerpo. Es en ese ámbito que usa el término Pablo en primera y segunda a los tesalonicenses. Observemos con atención el término entonces del verso 11, por lo cual, animaos unos a otros. El que está al lado suyo, el que está en la otra pantalla, esos 30, 40 personas que están allí en el edificio, en el templo, animaos unos a otros. En este caso no hay mención de género, unos a otros, mujeres y hombres, niños y jóvenes, adultos y ancianos, unos a otros, los componentes de este cuerpo de Cristo, debemos de animarnos unos a otros. Es un mandato, esta forma en que está escrito es concluyente, por lo cual, de acuerdo a esto,
y ahí está el contexto, animaos unos a otros. Así que este mandato debe ser cumplido, claro que con amor y compasión y con interés. Para entender mejor el concepto de ánimo, necesitamos pensar en su opuesto, el desánimo. No sé cuál de los dos conoce usted más, cuál de los dos campea o gobierna más tiempo en su vida, en los últimos meses, años, en toda su vida, en todos sus trabajos, tareas, funciones, familiares o personales. Hay jóvenes que han perdido los exámenes y vuelven a su casa desanimados. ¿Cuántos jóvenes han abandonado carreras que podrían haber sido brillantes porque perdieron una vez, dos veces, tres veces un examen y se desanimaron, tiraron la toalla, dijeron no va más? Esto aplíquelo a cualquier situación de la vida que esté viviendo. No hay que rendirse nunca. Eso es lo que le dice San Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y para que eso no ocurra, debemos animarnos unos a otros. No todos nos desanimamos por las mismas cosas. De acuerdo a cómo somos, a nuestro carácter, a nuestras inclinaciones mentales, emocionales, unos se desaniman por unas cosas y otros por otras. Algunos se desaniman cuando los precios de los productos suben. Otros se desaniman cuando la ropa sube de costo o cuando les suben el alquiler. Algunos se desaniman cuando ven el fracaso de seres queridos. Poco ánimo, dice Pablo en el verso 14. Integraban la iglesia hermanos que tenían poco ánimo y los que merecían ser alentados, recibir aliento para que se animaran. Como consecuencia de darnos ánimo unos a otros, dice Pablo, tendremos paz entre nosotros. Parece que la paz entonces, en este caso de Tesalónica y en otros de otras cartas, está vinculado con el respeto que tenemos los unos de los otros y el ánimo que nos damos unos a otros. Paz entre vosotros, que tengamos la paz y que hagamos la paz. Hay acciones que son imprescindibles para mantener el ánimo en la vida de los miembros de una iglesia. No los voy a mencionar tampoco. Usted tiene su Biblia allí, vaya observándolos a partir del verso 14 y hasta el final del capítulo. Son mencionadas por lo menos entre el 14 y el 28, son mencionadas por lo menos 14 cosas o 15, dependiendo de cómo dividimos algunas, que debemos ejercitar para animarnos unos a otros. Y aquí el texto bíblico no indica que estas son responsabilidades únicamente de un pastor, de otro pastor, de una maestra de Biblia, de un maestro de Biblia, del que preside. Aquí habla del cuerpo, de unos a otros. Son acciones por las que todos somos responsables. Para no desanimarnos, debemos todos, usted y yo, todos, adultos y ancianos, jóvenes y niños, todos, debiéramos estar involucrados en cada una de estas acciones que, dice San Pablo en el verso 11, van a edificar
y no a destruir. Todo lo que menciona aquí es para edificar, no es para destruir. Alguna vez que prediqué sobre el texto de Nehemías, Antiguo Testamento, una de las sorpresas de Nehemías y de aquel pueblo que retornó fue la cantidad de escombros que había rodeando la ciudad de Jerusalén. Entonces Nehemías buscó gente para sacar los escombros. Había que quitar los escombros. Bueno, se había roto el muro. Había luego que reedificarlo. Aquí el término que usa Pablo para que podamos salir adelante como iglesia y tener paz entre nosotros es edificarnos unos a otros. Les pido que anoten dos aspectos de estas 14 o 15 acciones que son muy positivas. La primera acción es que, vuelvo a enfatizar, esto es para todos los miembros de la iglesia. No se puede excluir usted. No importa su apellido, su rango, su preparación cultural, usted es miembro del cuerpo de Cristo en esta congregación. Por lo tanto, al adquirir este derecho dado por Dios en Cristo, es responsable por estas acciones para que otras personas, parte de este cuerpo, estén animados y edificados. Son acciones para usted, para todos. No espere que otros realicen estas acciones. Sea usted una persona que baja al valle y se mezcla con la iglesia, con los hermanos, y hace todo lo que está allí. Orar, cantar, no apagar el espíritu, abstenerse de toda especie de mal. Bueno, todo lo que está mencionado allí. Acciones para todos los miembros de esta iglesia, tanto como lo pidió Pablo para los de Tesalónica. Otro aspecto de estas acciones, y ya voy terminando, es que ellas, estas acciones, tienen como finalidad que seamos santificados por completo. Verso 23. Todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, son protegidos por Dios en su santidad. Así que cuando practicamos estas acciones mencionadas aquí, más santos somos, más puros somos. Cuanto más nos involucramos en bendecir, edificar, animar al cuerpo de Cristo, más santos nos tornamos. Es lo que dice el texto bíblico. Todos los miembros de este cuerpo, de esta iglesia local a la que usted y yo pertenecemos, somos llamados a trabajar para animarnos unos a otros y edificarnos unos a otros. Le pido por favor que nunca olvide esto, aun cuando vengan tiempos de gran prueba, tal vez más pruebas que las que ya hemos tenido. Cuando hayan esas desavenencias entre unos y otros, que a veces nos alejan emocionalmente unos de otros, por las ideas, por las formas, por cómo somos. Unos son sanguíneos, otros son más reposados, y a veces no nos encontramos en un punto medio por el cual edificarnos mutuamente. Así que para ese tiempo de prueba presente y futura que tendrá la iglesia, ya que el mundo irá de mal en peor, es el anuncio de la profecía de Jesús, entonces nunca nunca olvidemos que estamos para trabajar los unos por los otros, para animarnos, edificarnos, alentarnos unos a otros. Edifique
y anime. Edifique y anime continuamente. Al abrir su boca para hablar con alguien o delante de otros, edifique y anime. Cuando esté orando por usted y por los otros, edifique y anime. Cuando usted se encuentre tratando situaciones de desavenencias, de diferencias de punto de vista, recuerde, edifique y anime. Fortalézcase en el poder del Señor, dice Pablo a los Efesios. Pues bien, hermanos, hasta aquí llegó mi semillero homilético y espero que esto pueda calar tan hondo en mi vida y en su propia vida y en la vida de todos los miembros de esta congregación, que podamos salir adelante en medio de esta tribulación. Yo quiero animarles con mucho entusiasmo a que se unan a los grupos de estudio bíblico, ahora que viene el estudio de la segunda carta a los tesalonicenses. Temas muy importantes para que los miembros de una iglesia como esta sigamos edificándonos unos a otros. ¿Qué le parece si inclina su rostro delante del Señor y le dice algo como lo que yo quiero decir? Puede decirlo en su mente, en su corazón ahora, si así lo desea. Dios y Padre nuestro, gracias te damos que nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Nos trasladaste del reino del mal a tu reino del bien, a tu reino celestial. Somos tus hijas, somos tus hijos, pertenecemos a tu familia, somos parte de tu cuerpo en esta tierra. Yo, Señor, hoy inclinamos nuestro corazón con humildad y pedimos, Señor, ser personas que sean usadas para bendecir, para edificar, para consolar, para animar, para enseñar a otros con quienes caminamos la vida cristiana. Señor, fortalécenos en esta hora de prueba. Danos el ánimo que viene del cielo para salir adelante. Te damos gracias que estás con nosotros. Nos santificas completamente en cuerpo, espíritu y alma. Nos guardas irreprensibles hasta tu pronta venida. Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos que así nos ayudes a ser edificadores y animadores de tu cuerpo. Señor, recordamos en esta hora de prueba a los ancianitos allí en el hogar de la iglesia, del hogar de ancianos. Señor, bendícelos, sánalos, extiende tu palabra de salud sobre ese lugar. Bendice también a las empleadas que tratan con los ancianos, a quienes están enfermas de las empleadas, sánales también. Señor, rodea ese lugar con tu Santo Espíritu, que haya paz en ese lugar. Y así rogamos por cada uno de los que están en nuestra larga lista de oración para esta semana. Bendice cada vida, sana a tu pueblo, une a tu pueblo, fortalécelo. Nos encomendamos a ti, no solo nosotros, oramos también por quienes están lejos, en otros continentes, en otras situaciones de vida. Oh Señor, cuánto dolor produce en el alma escuchar las noticias de rumores de guerras entre algunos pueblos, pueblos donde hay cristianos también. Rogamos, oh Dios, para que tu paz reine y que venga equidad y sabiduría sobre los que gobiernan este mundo. Padre,
nos encomendamos a ti para toda esta semana, agradecidos por tantas bondades recibidas. En el nombre que es sobre todo nombre, oramos. Y todos digamos, amén. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Edifiquen y animen a otros esta semana. Amén.